Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las novelas que nos roban el corazón y nos hacen suspirar. Hoy, como ya habrán intuido por el título, estamos aquí para hablar de un tema que, seamos sinceros, nos encanta tanto como un buen café turco a primera hora de la mañana en el drama. Y no cualquier drama, no, sino ese drama bien condimentado, ese que tiene un toque de picante y una pizca de injusticia, ese que solo las producciones turcas saben regalarnos con maestría. En esta ocasión, nos vamos a sumergir de lleno en un mundo donde los privilegios, las desigualdades, las situaciones límite y los personajes que explotan de furia son los protagonistas absolutos. Todo esto inspirado en una idea, en un escenario que podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, pero que en nuestro imaginario, se materializa en un aeropuerto, un lugar donde el caos, la tensión y las diferencias sociales chocan con una fuerza arrolladora. ¿Listos para el despegue? Porque hoy no solo nos vamos de viaje por la geografía turca, sino que vamos a emprender un recorrido por las series más explosivas, aquellas que nos muestran las caras más oscuras y las más luminosas de la condición humana. Y antes de que se me olvide que la emoción me puede, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a darle caña, amigos, que esto se pone bueno. Y es que hoy nuestra inspiración viene de esa idea, de esa imagen que a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza, la de ver a nuestros personajes favoritos, aquellos que admiramos por su fortaleza, su carisma, su inteligencia y por qué no por su belleza, enfrentando situaciones donde la desigualdad y los privilegios juegan un papel determinante. Esa sensación de indignación, ese nudo en el estómago que sentimos cuando vemos que alguien obtiene un trato especial, mientras otros luchan con uñas y dientes por lo más básico, por la dignidad. Justo ese sentimiento, pero multiplicado por 1000, es el que vamos a explorar hoy a través de varias series que, de una forma u otra, reflejan este tipo de conflictos. Aquí veremos personajes que, ya sea por su posición social, su riqueza, sus contactos, su linaje o simplemente por su influencia, reciben un trato diferenciado, mientras los demás enfrentan las consecuencias de esa desigualdad, de esa injusticia. Va a ser una montaña rusa de emociones, de gritos, de lágrimas y, seguramente, de muchos corazones rotos. Vamos a empezar este viaje por el drama turco con una serie que, si eres fan de las historias de amor complicadas, de esas que te hacen sufrir pero no puedes dejar de ver, seguro ya conoces, pero que también aborda de manera brillante este tema que hoy nos ocupa. Hablamos de *** Zalim Istambul ***, o como se conoce en algunos lugares, Ciudad Cruel. Esta serie, que se engloba en el género del drama familiar, nos presenta a dos familias muy distintas, tan diferentes como el día y la noche, los Yilmaz, humildes, trabajadores, de raíces sencillas, y los Karakay, una adinerada familia que vive en una lujosa mansión en Estambul, donde el lujo y el exceso son la norma. Los actores principales son, entre otros, la imponente Deniz Gur, quien interpreta a la matriarca, una mujer fría y calculadora, y el talentoso Berker Guben, que da vida a su hijo Nedim, un joven discapacitado que, debido a su condición, es tratado como un niño pequeño por su familia, lo cual resulta terriblemente injusto. La trama arranca cuando la familia Yilmaz se ve obligada a mudarse a la casa de los Karakay debido a una deuda que tienen con ellos. Es ahí donde el choque cultural y de clases empieza a hacerse evidente, donde las diferencias entre estas dos familias se hacen más claras que nunca, donde la desigualdad se manifiesta en cada detalle. Los Karakay, acostumbrados a un trato preferencial, a que el mundo se incline ante ellos y a tenerlo todo fácil, ven a los Yilmaz como simples empleados, como seres inferiores, como una molestia, aplicando una visión muy clasista y cruel que nos revuelve el estómago. Lo más interesante aquí es cómo algunos miembros de la familia Yilmaz, especialmente los más jóvenes, reaccionan a este trato humillante, algunos dejándose llevar por la envidia, otros intentando mantener su dignidad, otros resignándose a su destino y otros, como la protagonista, luchando con todas sus fuerzas por cambiar las cosas, por revertir esa situación injusta. Hay escenas donde vemos a los miembros de la familia Karakay con privilegios que rayan lo absurdo, como si vivieran en un mundo paralelo, mientras que los Yilmaz apenas pueden cubrir sus necesidades básicas, sufriendo por cada céntimo. Es un claro reflejo de cómo la riqueza puede cegar a las personas, hacerles perder la humanidad y hacerles creer que están por encima de los demás. Y por supuesto, toda esta desigualdad, este trato injusto, termina desembocando en mucha rabia, en mucha frustración, en mucha tensión y en situaciones explosivas. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo y no te suelta hasta el final. Siguiendo en esta línea de las familias adineradas que creen que las reglas no se aplican a ellos, que el dinero lo compra todo,
nos vamos a sumergir en el universo de **Yasakelma **, conocida en español como Pecado Original. Aquí tenemos una historia que mezcla drama e intriga, giros inesperados, traiciones y por supuesto, ese toque de comedia que tanto nos gusta en las series turcas, ese que aligera un poco la carga emocional. Los personajes principales son interpretados por nombres tan conocidos y queridos por todos nosotros como Edais, Sebbal Sam y Talat Bulut. La trama gira en torno a dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que son polos opuestos, tan diferentes como el agua y el aceite. Yildiz es una joven ambiciosa, calculadora, materialista, que sueña con ascender en la escala social, con tener el poder y el dinero que siempre ha anhelado, mientras que Zeynep es una chica idealista de buen corazón, que cree en los valores tradicionales, que busca el amor verdadero y la felicidad en las cosas sencillas de la vida. Ambas entran a trabajar en el mundo de los poderosos, en el mundo del lujo y el exceso, un mundo donde todo parece regirse por el dinero y los privilegios, donde las apariencias son más importantes que la realidad. Zeynep se ve envuelta en una relación con un hombre muy rico, pero también lleno de secretos oscuros y con un pasado turbulento, mientras que Yildiz decide usar su belleza, su inteligencia y su astucia para manipular a los más poderosos de Estambul, para lograr sus ambiciosos objetivos. Lo interesante de esta serie es cómo nos muestra cómo los privilegios pueden corromper a las personas, cómo el poder y el dinero pueden nublar el juicio, especialmente a aquellos que no nacieron con ellos, a aquellos que han tenido que luchar por cada cosa que tienen. Vemos personajes que son capaces de hacer cualquier cosa por mantener su estatus social, incluso traicionar a sus seres queridos, manipular a los demás o pisotear la dignidad de otros. Hay una constante lucha por el poder y el control, donde los más débiles son los que siempre sufren las consecuencias, donde los que tienen más poder abusan de él. Y claro, como no puede faltar, los privilegios también se ven reflejados en pequeños detalles, en cosas que parecen insignificantes, pero que nos muestran la realidad de esas desigualdades, como un trato preferencial en las tiendas, en los restaurantes, en las oficinas y como podría haber pasado en nuestro aeropuerto en el manejo de situaciones críticas, donde algunos siempre tienen preferencia. La serie también nos deja claro que el dinero no compra la felicidad y que al final, los valores más importantes son la lealtad, la honestidad, la amistad y el amor verdadero. Aunque claro, muchos personajes tardan mucho tiempo en darse cuenta de esto, y algunos nunca llegan a hacerlo. Ahora vamos a cambiar un poco el registro, a salir un poco del mundo del lujo y la opulencia y vamos a hablar de una serie que si bien no se centra exclusivamente en los privilegios de clase, sí aborda el tema de las injusticias y el poder que ejercen ciertas personas sobre otras, sobre los más vulnerables, **Cucur o El Pozo. Esta serie es una explosión de acción, drama, adrenalina y también algo de romanticismo, una combinación que nos encanta a los fans de las series turcas. Sus actores principales, el carismático Aras Bulut y Nemli y la talentosa Dilan Cizekdeniz, nos sumergen de lleno en el peligroso y oscuro mundo de un barrio marginal de Estambul, dominado por la temida familia Koval. La historia nos presenta a Yamak, un joven que ha huido de su pasado, que quiere dejar atrás su turbulenta vida y que al regresar a Cucur, se ve obligado a enfrentarse a la mafia que controla el barrio, a los peligros que lo acechan en cada esquina. Aquí los privilegios no se miden por la riqueza, por el dinero que uno tiene en el banco, sino por el poder, por la capacidad de influir en las decisiones, por el control. La familia Koval tiene el control absoluto de todo lo que pasa en Cucur, y cualquier persona que se atreva a desafiar su autoridad, a levantar la voz o a cuestionar sus decisiones, sufre las consecuencias, paga un alto precio. Vemos cómo los habitantes del barrio viven bajo el yugo de esta familia, sin derechos, sin protección, sin la esperanza de un futuro mejor. Es una lucha constante por la supervivencia, donde los más débiles siempre pierden, donde la ley del más fuerte es la única que cuenta. Y aunque esta no es una historia de lujos y riquezas, los Koval también se aprovechan de su poder para salirse con la suya, para hacer lo que les da la gana, ejerciendo una especie de privilegio del más fuerte, donde la violencia y la intimidación son sus principales armas. Ellos deciden quién vive, quién muere y cómo se hacen las cosas en el barrio, sin que nadie pueda oponerse a su voluntad. También hay un interesante conflicto entre la necesidad de mantener el control del barrio, de proteger a su gente, y la ambición por el poder, que puede cegar a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. La serie nos muestra cómo el poder puede corromper a las personas, cómo la falta de justicia puede llevar a la violencia y cómo la desesperación puede hacer que las personas tomen decisiones equivocadas. Es una serie muy intensa, que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. Y siguiendo con historias donde el poder, en este caso el poder político,
juega un papel fundamental en el destino de los personajes. Vamos a hablar de **Soz***, que en español se conoce como La Promesa. Esta serie de acción y drama militar nos narra la historia de un grupo de soldados de élite, un equipo de hombres y mujeres valientes, que luchan contra el terrorismo en Turquía, que arriesgan sus vidas cada día por proteger a su país. El talentoso Tolga Sarta es el actor principal que lidera el elenco, interpretando a un valiente y honorable soldado, y junto con otras figuras como Deniz Baysal y Serhat KLC Concedilla, nos llevan por un emocionante viaje lleno de peligros, de batallas y de momentos de gran tensión. En esta ocasión, no estamos hablando de privilegios económicos o sociales, sino del poder que ejercen los altos mandos militares y los políticos, aquellos que tienen en sus manos las decisiones que afectan la vida de los demás. Vemos cómo las decisiones que toman estas personas, a veces de manera arbitraria, afectan la vida de los soldados, que arriesgan sus vidas a diario en el campo de batalla, que se juegan el pellejo en cada misión. La serie nos muestra el lado más oscuro del poder, con políticos corruptos que utilizan a los soldados para sus propios fines, para alimentar su propia ambición, y altos mandos que toman decisiones sin importar las consecuencias, sin pensar en las vidas que están poniendo en peligro. Aquí el privilegio es el de tener la capacidad de tomar decisiones que afectan la vida de los demás, de mandar sin tener que rendir cuentas a nadie. Los soldados, por su parte, tienen que obedecer órdenes, incluso cuando saben que son injustas, que son equivocadas, que pueden costarles la vida. Es una lucha constante entre la lealtad al país, el amor a la patria, y la necesidad de defender sus propios valores, de no traicionar aquello en lo que creen. Además, la serie nos muestra cómo la guerra puede deshumanizar a las personas, cómo la ambición de poder puede llevar a la destrucción y cómo la falta de justicia puede generar una profunda sensación de desesperanza. En cierta forma, también se puede ver como un privilegio el acceso a información que otros no tienen, y cómo esa información puede ser utilizada para manipular a los demás, para controlar la situación y para lograr los objetivos propios. La tensión y la acción son constantes en esta serie, que nos mantiene pegados a la pantalla desde el principio hasta el final. Por último, pero no menos importante, vamos a mencionar una serie que, aunque es más reciente, también aborda el tema de los privilegios y las injusticias de una manera muy interesante y con una perspectiva muy actual, **Aile***, o Familia en español. Esta serie, protagonizada por los talentosos Kuantat Tuiserine y Sarkaya, nos introduce en el mundo de una familia muy poderosa de Estambul, los Soykan, una familia que controla gran parte del poder en la ciudad. Aslan Soykan es el personaje principal, un hombre que ha crecido en una familia donde el poder, la influencia y el dinero son la base de todo, donde los privilegios son parte de su día a día. La trama gira en torno a su relación con Devin, una psicóloga que entra en su vida y que pone en tela de juicio todos sus valores, que cuestiona su forma de ver el mundo y que le hace replantearse muchas cosas. Aquí los privilegios se manifiestan en la capacidad de la familia Soykan de controlar todos los aspectos de su vida, desde sus negocios hasta sus relaciones personales, desde sus decisiones financieras hasta sus problemas familiares. Ellos creen que están por encima de la ley, que tienen impunidad, y que pueden hacer lo que quieran sin sufrir las consecuencias. Y como suele pasar en este tipo de historias, estos privilegios chocan de frente con la realidad, con la verdad, y nos llevan a reflexionar sobre el abuso de poder, sobre cómo puede corromper a las personas y cómo puede destruir vidas. Devin, por su parte, es el contrapunto perfecto, ya que cuestiona las decisiones de los Soykan, ya que lucha por la justicia, por la equidad, por la igualdad de oportunidades y por un mundo mejor. Es una serie que nos muestra cómo el poder puede cegar a las personas, cómo la riqueza puede generar comportamientos irresponsables, cómo es necesario luchar por nuestros ideales, por aquello en lo que creemos. Además, es una serie que nos muestra también cómo la riqueza, cuando se hereda, puede dar lugar a comportamientos irresponsables y a la falta de empatía hacia los demás. Esta serie, aunque más reciente, recoge muchos de los temas que hemos visto en las anteriores y los presenta desde una perspectiva muy actual, con personajes complejos y situaciones muy reales. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de las series turcas, ese mundo donde los privilegios y la furia están a la orden del día, donde el drama se convierte en el protagonista absoluto. Hemos visto cómo la desigualdad puede llevar a la corrupción, a la injusticia y a la violencia. Pero también hemos visto cómo hay personajes que luchan por sus valores y que no se dejan corromper por el poder, por el dinero, por la ambición. La verdad es que las series turcas, además de entretenernos, de hacernos soñar y suspirar, también nos invitan a reflexionar sobre temas muy importantes, sobre los problemas que nos afectan a todos como sociedad y sobre la importancia de luchar por un mundo más justo y equitativo.
Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo, y que les haya dejado pensando sobre estos temas que son tan relevantes en la actualidad. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otras series turcas creen que abordan este tema de los privilegios y las injusticias de una forma similar? ¿Qué personaje les indigna más? ¿Cuál les parece que representa mejor la lucha contra el poder? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, antes de despedirme, les recuerdo que no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartan este contenido con sus amigos que aman las series turcas, que disfrutan de los dramas y de las emociones fuertes, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta pronto amigos y muchas gracias por su compañía.